Hola jóvenes, ¿qué tal? Seguimos revisando la segunda ley de la termodinámica. El día de hoy vamos a revisar algunos ejercicios de entropía. Esta propiedad se denota con la letra S. Bien, ¿y qué es la entropía? La palabra entropía se deriva del griego que significa transformación. Cuando nosotros visualizamos las moléculas de la materia como sólido, líquido, gaseoso, vemos que existe un ordenamiento de las moléculas diferente para cada una, ya que en los sólidos se mantienen más juntas que en los líquidos y obviamente en los gases están en un constante movimiento. Podemos decir que la entropía es una alteración del estado de un fluido dentro de un sistema, de tal modo que un fluido a alta temperatura, que tiene moléculas que se mueven de manera muy desordenada, tendrá un valor más alto de entropía específica que uno en el cual se mueven de manera más ordenada, que son en los sólidos. Y pues aquí tenemos, ¿no?, la dirección de la entropía. Como en un sólido esa alteración no es tan alta, por lo tanto la entropía es pequeñita a comparación del líquido y a comparación de un gas. Entonces podemos decir que la entropía es medida o es una medida del desorden molecular. Algunos autores lo manejan así. O bien podríamos decir específicamente que es la aleatoriedad de las moléculas. Es decir, hay cierta energía asociada a esa alteración del estado del fluido, donde cada partícula de la sustancia va a tomar un movimiento aleatorio y cierto lugar aleatorio. Entonces eso está asociado a esta propiedad que se le llama entropía. Bien, la entropía entonces es una propiedad termodinámica que permite calcular el calor transferido. Matemáticamente nosotros lo podemos notar así. Q es igual a la integral de un estado inicial 1 hacia un estado 2 por una temperatura y por una diferencia de entropía. Si nosotros revisamos las unidades para cada una de las variables, pues vamos a tener que Q, la cantidad de calor con respecto a la masa, son los kilojoules sobre kilogramo. Entonces tenemos que la temperatura está dada en Kelvin y la entropía está marcada como la cantidad de energía sobre la masa por unidad de Kelvin, kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces la entropía nos está hablando, además de que hay una transferencia de calor, ese calor va a tener cierta calidad, ya que una unidad de masa de sustancia, cuando se encuentra a una temperatura particular, pues está relacionada a esa entropía. Y bueno, la cantidad de calor transferida a una alta temperatura tendrá un valor de entropía menor que la misma cantidad transferida a una temperatura baja. Eso nos está hablando de la calidad del calor. Bien, vamos a revisar un ejemplo sencillo para ver esta transferencia de calor asociado a la propiedad de la entropía. Dice, un fluido a una temperatura de 400 Kelvin y una entropía específica de 2 kilojoules sobre kilogramo Kelvin está contenido dentro de un cilindro mediante un pistón sin fricción. Se agrega calor por medio de un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, hasta que la entropía específica alcanza un valor de 6 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Calcule la cantidad de calor transferido al sistema
durante este proceso. Bien, voy a denotar ciertas cosas. Nos están hablando de entropía específica. Recordemos que cualquier propiedad específica vamos a tener aquí el valor. En este caso va a ser la cantidad de energía en kilojoules sobre kilogramo, porque es específica. Y también la entropía podemos decir que es una función de estado, ya que la podemos medir en un estado inicial y final. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es, si nosotros trazamos o visualizamos este proceso isotérmico en un diagrama temperatura, entropía, anteriormente habíamos visto diagramas de presión-volumen y temperatura-volumen específico. Sin embargo, estos dos diagramas no nos hablaban acerca de la transferencia de calor, nos hablaban de transferencia de trabajo, pero para transferencia de calor este diagrama nos va a ser de utilidad. Entonces tenemos un estado inicial 1 con cierta entropía que nos está diciendo que es de 2 kJ sobre kilogramo Kelvin a una temperatura de 400 Kelvin y pasa a un estado 2 de 6 kJ sobre kilogramo Kelvin. Nos piden calcular la transferencia de calor. La transferencia de calor entonces va a ser de este diagrama el área bajo la curva. Por eso este diagrama es importante, para que nosotros entonces visualicemos cómo se da la transferencia de calor en un diagrama de este tipo. Matemáticamente entonces sabemos que el calor viene dado por la expresión vista anteriormente. Y como podemos notar, pues tenemos un estado inicial, un estado final, lo que fácilmente podemos asociar a la solución de la integral de un estado 1 a un estado 2 de la entropía como una diferencia de entropías. Q es igual a T por la diferencia de entropía en el estado 2 menos el estado 1. Y esto simple y sencillamente me queda como Q es igual a 400 Kelvin por 6 menos 2 kJ sobre kilogramo Kelvin, lo cual me da una cantidad de calor de 1600 kJ sobre kilogramo, cantidad de calor que se está transfiriendo en el proceso isotérmico o en esta expansión isotérmica cuando hay un cambio del estado 1 al estado 2.